En un mundo lleno de incertidumbre y numerosas preguntas sobre el futuro, hay un libro que destaca entre los demás. Hoy nos sumergimos en el último capítulo de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Acompáñame mientras descubrimos las sorprendentes revelaciones que este extraordinario libro tiene para nosotros. Primero, entendamos la importancia del canon de las Escrituras. La Biblia, tal como la conocemos hoy, está compuesta por 66 libros. Fue divinamente inspirada y cuidadosamente seleccionada para formar el sagrado canon de las Escrituras. Y se concluyó con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es la culminación de la revelación de Dios a la humanidad. Sirve como un mensaje profético, desvelando las cosas por venir. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que el libro de Apocalipsis nos revela? Vamos a explorarlas. Primera revelación, la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis comienza con la revelación del propio Jesucristo, mostrándonos su naturaleza divina, poder y autoridad. Desvela la majestuosa gloria de nuestro Salvador. En Apocalipsis 1:2 está escrito, revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Y Él, por medio de su ángel, se lo dio a conocer a su siervo Juan, quien da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas. Su victoria sobre el pecado y la muerte, y su papel como el juez supremo de toda la creación. El libro de Apocalipsis nos invita a adorar y adorar a Jesucristo, reconociendo su naturaleza divina, poder y autoridad. Nos anima a fijar nuestros ojos en Él, aquel que tiene las llaves de la vida eterna. Segunda revelación, las 7 iglesias y sus mensajes. El libro de Apocalipsis contiene cartas dirigidas a las 7 iglesias. Estas cartas proporcionan mensajes específicos, alentando y amonestando a los creyentes en esas iglesias. Tienen relevancia no solo para las iglesias antiguas, sino también para nosotros hoy en día. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis encontramos una serie de cartas escritas por el apóstol Juan bajo la inspiración del Espíritu Santo. Estas cartas están dirigidas a 7 iglesias específicas en Asia Menor, que eran iglesias reales en el tiempo de Juan. Vamos a explorar la primera carta, dirigida a la iglesia en Efeso. En Apocalipsis 2,
1:7, está escrito: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Has perseverado y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes a tu favor que detestas las prácticas de los nicolaítas, como también yo las detesto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. En esta carta, Jesús elogia a la iglesia en Efeso por su arduo trabajo, perseverancia y su intolerancia hacia la maldad. Sin embargo, también los amonesta por haber abandonado su primer amor, su pasión y devoción inicial hacia Él. Los insta a arrepentirse y volver a su amor inicial por Dios. Pasemos a la carta dirigida a la iglesia en Esmirna. En Apocalipsis 2, 8-11, está escrito: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Conozco tus aflicciones y tu pobreza, aunque eres rico, y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Mira, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. En esta carta, Jesús reconoce las tribulaciones y la pobreza enfrentadas por la iglesia en Esmirna. Les advierte de la futura persecución y los anima a permanecer fieles incluso ante la muerte. Les promete la recompensa de la vida eterna y protección de la segunda muerte. Estas cartas a las 7 iglesias sirven como mensajes atemporales para la iglesia a lo largo de la historia. Revelan las fortalezas, debilidades y desafíos que enfrentan los creyentes y brindan orientación para el crecimiento espiritual y la perseverancia. Tercera revelación: la adoración celestial y los tiempos finales. En el libro de Apocalipsis se nos da un vistazo a la adoración celestial, donde ángeles y santos adoran a Dios día y noche. También revela los eventos y señales que conducen a los tiempos finales. En Apocalipsis 4, 1-11 está escrito: después de esto miré, y vi una puerta abierta en el cielo. Y la voz que antes había oído, como toque de trompeta, habló conmigo y dijo: sube acá, y te mostraré lo que ha de suceder después de esto. Al instante me encontré en el Espíritu, y delante de mí había un trono en el cielo, con alguien sentado en él. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a piedras de jaspe y cornalina. Un arco iris que parecía una esmeralda rodeaba el trono. A su alrededor había 24 tronos, y en ellos estaban sentados 24 ancianos, vestidos de blanco y con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, ruidos y truenos. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. También delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio, como cristal. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas, y por dentro y por fuera estaban cubiertos de ojos. Día y noche proclaman sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir.
Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honra y gracias al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Arrojan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor y Dios nuestro, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. La adoración celestial representada en este pasaje revela la grandeza y el esplendor del trono de Dios. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes adoran y alaban continuamente a Dios, reconociendo su santidad, poder y naturaleza eterna. A medida que continuamos leyendo el libro de Apocalipsis, encontramos descripciones vívidas de los eventos y señales que ocurrirán durante los tiempos finales. Estos incluyen la apertura de los 7 sellos, el sonido de las 7 trompetas y el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 6, 1, 17, la apertura de los sellos revela la aparición de los 4 jinetes, simbolizando la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Estos eventos significan los tiempos desafiantes que se experimentarán antes del triunfo final del reino de Dios. El libro de Apocalipsis revela la adoración celestial y los eventos que conducen a los tiempos finales. Nos recuerda la soberanía y la gloria de Dios, y nos anima a permanecer fieles y confiar en su victoria final sobre el mal. Cuarta revelación, la gran tribulación y el juicio de Dios. El libro de Apocalipsis revela la gran tribulación, un tiempo de turbulencia y sufrimientos sin precedentes en la tierra. También revela el justo juicio de Dios sobre los malvados y su victoria final sobre el mal. En Apocalipsis 6, 1, 17, presenciamos la apertura de los 7 sellos, que simbolizan los eventos y pruebas que ocurrirán durante la gran tribulación. Está escrito, vi cuando el Cordero abrió el primer sello, y oí al primero de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven. Miré, y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, y se le dio una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir, ven. Entonces salió otro caballo, rojo, al jinete se le dio poder de quitar la paz de la tierra y de que los seres humanos se mataran entre sí. También se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir, ven, miré, y apareció un caballo negro. El jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí lo que parecía una voz en medio de los 4 seres vivientes, que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente decir, ven. Miré, y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía de cerca. Se les dio poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre y la peste, y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió completamente roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla se removió de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los príncipes, los generales, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero,
porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Durante la gran tribulación, la tierra experimentará caos generalizado, guerras, hambruna y muerte. La apertura de los sellos revela el surgimiento del anticristo, la propagación de la violencia y el conflicto, la inestabilidad económica y desastres naturales catastróficos. Estos eventos pondrán a prueba la fe y resistencia de los creyentes y provocarán el clamor del juicio de Dios sobre los malvados. En Apocalipsis 20, 11-15, vislumbramos el juicio final, donde la justicia y la rectitud de Dios prevalecen. Está escrito: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de Apocalipsis retrata la gran tribulación y el juicio de Dios como un recordatorio de su soberanía y justicia. Sirve como un llamado al arrepentimiento y una advertencia para aquellos que persisten en la maldad. Sin embargo, también brinda esperanza a los creyentes, ya que nos asegura la victoria final de Dios sobre el mal y el establecimiento de su reino eterno. Quinta revelación: el nuevo cielo y la nueva tierra. Por último, el libro de Apocalipsis concluye con la revelación del nuevo cielo y la nueva tierra. Nos brinda esperanza y certeza de que Dios hará todas las cosas nuevas, borrando cada lágrima y trayendo gozo y paz eternos. En Apocalipsis 21, 1-5, se nos presenta un vistazo de este glorioso futuro. Está escrito: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su esposo. Y oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En Apocalipsis 22, 1-5, tenemos otra visión de la belleza y abundancia del nuevo cielo y la nueva tierra. Está escrito: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. La revelación del nuevo cielo y la nueva tierra nos llena de esperanza y anticipación. Nos asegura que el plan último de redención y restauración de Dios se cumplirá. En esta nueva creación, Dios mismo morará entre su pueblo, y no habrá más tristeza, dolor ni muerte. Las cosas antiguas pasarán, y todo será hecho nuevo. Queridos amigos, el libro de Apocalipsis no es simplemente un libro de condenación y desesperanza. Es una poderosa revelación del amor de Dios, su plan para la humanidad y el triunfo final del bien sobre el mal. Mientras reflexionamos sobre las revelaciones encontradas en el libro de Apocalipsis, permítanos llenarnos de esperanza, fe y un renovado sentido de propósito.
Esforcémonos por vivir nuestras vidas en conformidad con la voluntad de Dios, sabiendo que Él tiene el futuro en sus manos. Gracias por acompañarme en este notable viaje a través del libro de Apocalipsis. Que sus profundas enseñanzas resuenen en sus corazones e inspiren a buscar un mayor entendimiento de la palabra de Dios. Sigamos explorando las profundidades de la revelación de Dios en la Biblia, porque es en su palabra donde encontramos la verdadera sabiduría, guía y vida eterna. Que sean bendecidos mientras se embarcan en este increíble viaje de fe, y que el libro de Apocalipsis los acerque más al único que tiene las llaves de la eternidad. Amén.